Dios le bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet o aquí en la iglesia local. Le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Manuel Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos, hermanos, agradecidos porque Dios es fiel y bueno, y estamos hoy en un servicio especial, servicio de agradecimiento por nuestro 8º aniversario, y el Señor ha puesto una palabra en mi corazón para difundirla a toda la vasta audiencia de Fuego Santo y los que estamos en su casa. Por lo tanto, hoy deseo, hermanos, que veamos los emblemas que Dios ha puesto en su iglesia. Hoy vamos a repasar los 7 emblemas que Dios habla en su palabra, pero también los 3 principios de Deuteronomio 30:20. Hay 3 cosas que Dios exige que nosotros hagamos, pero para hacerlas nosotros necesitamos vivir los 7 emblemas de la iglesia. Así de que si ha traído su Biblia, ábrala por favor y vamos a la epístola de los Colosenses, porque esta epístola es la que nos va a seguir uniendo en esta bendición, en este proyecto de Dios que es Fuego Santo. Colosenses capítulo 3, verso 14. Amén. Y dice el Señor en su palabra: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo que perfecto. Buen Dios y Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, para siempre tu misericordia. Hoy estamos, Señor, agradecidos porque tú nos has permitido tener ya, Señor, 8 años de triunfos, de luchas, de victorias, de tribulación, de bendición, de aprendizaje, de enseñanza, de poder, Señor, levantarnos, de madurar y hacer las cosas para ti. Ahora te pedimos, Señor, que en este 8º aniversario nos tomes otra vez de la mano y que juntos, Señor, sigamos caminando. Oh Señor, yo te pido que unjas mis labios y pongas en ellos palabra para que sean tu bendición. En el nombre de Jesús, y el pueblo dice: amén. Pueden sentarse, hermanos. Hay una invitación aquí en el libro de Colosenses, y esta invitación es para nosotros. Cuando estuve escudriñando la palabra, le pedí al Señor: dame, Señor, algo que me recuerde dónde estoy y a dónde voy. Como iglesia nosotros necesitamos entender que hay algo importante para todos, y esto es, hermanos, lo que dice la palabra en Colosenses 3:14. Fíjense bien, la palabra nos dice que hay que vestirnos. Otra vez el Señor nos quiere resaltar esa palabra, pero necesitamos vestirnos de amor. Ahí está diciendo, ¿por qué? Porque es el vínculo perfecto. Pero ¿por qué nos tenemos que vestir de amor? Porque el amor es la esencia de Dios. Al vestirnos de amor, nosotros lo que estamos haciendo es uniendo, amén, esa bendición sobre nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros debemos de tener toda la totalidad de Cristo en nosotros, pero eso solamente lo vamos a lograr en su amor. Y en el amor, hermanos, están las cosas. Nosotros hace poco repasamos también ahí en Colosenses que era pues el vestido de la novia, ¿se acuerdan? Y ahora nos está hablando de que el vestido de la novia es también vestirse ¿de qué? De amor. Y el amor encierra todo. Pero vamos a repasar por qué para que nosotros usemos ese vestido necesita haber un cambio primero en nuestra vida. Ahí donde están ustedes junto conmigo en el capítulo 3, váyase al verso 10. Del verso 10 al 14 y retomamos esta bendición porque Dios nos está dando esta porción sustantiva.
Y luego dice la palabra, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que le creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Porque en el verso 9 dice, no mentáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Lo primero que tenemos que hacer es vestirnos del hombre nuevo. Entonces, al vestirnos de una naturaleza nueva, nosotros podemos ya llenarnos de la misericordia del amor de Dios. Y luego dice, y vestidos como escogidos. ¿A dónde voy, hermanos? No, verso 10. Verso 10. Y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen de lo que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Quiere decir que si nosotros creemos en el Señor y buscamos en su palabra, nos vamos a llenar de ¿qué, hermanos? Conocimiento. Parte del vestido también es conocimiento. Y luego que dice el verso 11, esto es para todos, por eso es una invitación, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahí está. Inmediatamente hay un resumen bueno. Y luego dice, verso 12, vestíos pues, que este es el material de la novia, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, verso 14, que dice ahí, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto para todos. Amén. Entonces, con esto en mente, Fuego Santo, necesitamos ir de la mano juntos y vestirnos como el Señor quiere para caminar y llegar a un punto B, que es lo que no conocemos. Nosotros no sabemos lo que viene, Dios ya lo sabe, pero juntos vamos a ir caminando. Así que solamente con este vestir, hermanos, podemos hacer votos a Dios. No existe otra manera de hacerlo. Por eso esta iglesia tiene como cada año que renovar su voto con el Señor y decir, bueno, Señor, en tu nombre voy a ir. Pero para eso nosotros tenemos que ver que Dios le dijo a Moisés que había una bendición para aquel que obedece y decide. Y por eso necesitamos nosotros también contemplar Deuteronomio. Váyase conmigo a Deuteronomio. Todos conocemos esta parte de la enseñanza, pero hoy vamos a ver que ahí hay tres fundamentos fuertes que el Señor nos está demandando en esta hora. Vámonos al verso 19 y 20, Deuteronomio 30, 19 y 20. En el tiempo de Moisés, Jehová Dios le puso en el corazón de Moisés que hablar esta palabra y que dijera que necesitamos tomar una decisión. Esto es lo primero, hermanos. Usted y yo tenemos que tomar la decisión de la vida y no de la muerte. Y dice la palabra de Dios que los testigos no pueden ser hombres, sino su propia naturaleza. Y dice, a los cielos y a la tierra, llamo hoy por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viváis tú y tu descendencia. Amén. Entonces, lo importante de ver es que Moisés hizo varios ensayos o varios discursos. Y estos discursos son lo que hizo en los últimos 40 días de su vida. ¿Sabía usted? Moisés, Dios le permitió escribir estos discursos.
El segundo discurso que Moisés escribió fue este, Deuteronomio 30. Y es muy simbólico porque nos trae una gran enseñanza. Porque el Señor le mostró a él que necesitamos estar realmente en la brecha. Por eso esto es tremendo. Lo que nosotros podemos ver es que Dios le mostró en su segundo discurso la manera en cómo nosotros nos tenemos que comportar civilmente, ceremonialmente, pero también espiritualmente. Y una de las cosas que Dios pidió está, hermanos, directamente en eso. Porque aquí está hablando el verso 19 de ayes y de bendición, de algo que te puede pasar si no obedeces y de la bendición si obedeces. Eso es lo que está hablando aquí la palabra de Dios. Y este mensaje, hermanos, se dejó un poco antes de la entrada final a la tierra que Dios le ofreció a Abraham. Quiere decir, hermanos, que en los últimos 40 días antes de que Israel entrara, fíjense bien, al nuevo pacto, a donde estaba ¿qué? La bendición, donde iban a pasar el Jordán, donde ya iban a estar en esa tierra que Dios les había prometido. Él les hace un alto, le dice: escogeos hoy. Amén. ¿Qué vas a hacer? Y nosotros, hermanos, tenemos aquí que es un recordatorio donde Moisés estaba ya a punto de morir. Y toda persona necesita aprender a tomar decisiones. Hoy usted tomó una decisión. Y esa decisión, hermano, va a hacer un impacto en su vida. Como cualquier otra decisión que tomemos, va a tener un impacto en nuestra vida. Pero lo más importante es que no se nos olvide que Dios también a nosotros nos está dando la oportunidad de decidir espiritualmente para bien en nuestra vida. Por lo tanto, nosotros debemos de entender que si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, sin duda vamos a tener una mejor decisión. Amén. Porque si usted escudriña la palabra de Dios, vamos a tener nosotros una mejor decisión, porque en la palabra de Dios hay ¿qué? Sabiduría. Por lo tanto, nosotros estamos viendo si caminamos con Dios o nos alejamos de Dios, cuando nosotros estamos en esa bendición. Amén. Así de que, en segundo lugar, el plan de Dios, siempre Él lo puso bien claro. Dios nunca, hermanos, nos dio una información a medias. Él nos dijo qué hacer y qué no hacer. Ahora váyase al verso 20. Y nosotros vemos que la bendición está ahí. Pero antes, hermanos, yo quiero que se vaya al verso 15. Porque aquí es donde el Señor comienza a hablarnos de la bendición. ¿Qué dice el verso 15? Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. En otras palabras, Dios nos dio libre albedrío. Hoy estamos escogiendo muchos qué hacer y qué no hacer. Así es Dios con nosotros. Dios no nos hizo robots. Dios no nos hizo, hermanos, esclavos. Dios nos hizo seres pensantes que por decisión propia le vamos a buscar. Y Fuego Santo, por decisión propia, tiene que tomar decisión de continuar con el Señor en este año o no. Por lo tanto, aquí vemos que es importante. Dios dio mandamientos, ordenanzas, pero también muchas bendiciones. Ahora bien, ¿qué dice el verso 16? Y esto es lo que el Señor nos dio. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra
en la cual vas a tomar posesión. Ese es el deseo de Dios. Este año que empieza para Fuego Santo, nosotros no conocemos el camino, pero Dios lo conoce. Pero Él dice que a la tierra que vamos, Él va a estar con nosotros, porque es una tierra buena que Él nos está prometiendo. Entonces, Dios también le dio la advertencia de la consecuencia si nosotros nos apartamos de Dios. ¿Y qué dice el verso 17? Ahí está. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, entonces, ¿qué dice el verso 18? Yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra, a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. Cuando nosotros escuchamos esta palabra, se nos hace bien duro, como que no hay más. Pero gracias a Dios, Dios nunca se quedó en la ley. Dios siempre buscó estar más cerca del hombre. Y por eso estableció su plan de redención. Y cuando nosotros vemos el plan de redención, lo podemos ver trazado claramente allá en las epístolas de Pablo. Y uno de los versos, Romanos 6:23, nos trae la esperanza divina. Nos trae a nosotros la bendición que Dios necesita que usted y yo la tomemos en esta hora. Dios no nos llamó a condenar al mundo, sino que Dios llamó a salvar al mundo. Amén. ¿Y qué dice ahí la palabra de Dios? Que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que la dádiva que es, hermanos, el regalo de Dios, es que vida eterna. En otras palabras, si nosotros, hermanos, no nos quedamos en la necedad, sino que al contrario, estamos en su bendición, todo va a cambiar. Así de que no podemos quedarnos en ese estado de rebeldía. No podemos nosotros que el Señor esté constantemente eso. Por eso Dios nos enseña bien claro en el verso 19 que Él ya declaró eso, que tiene testigos al cielo y a la tierra, y que los llama por testigos para que usted y yo decidamos. Pero si decidimos bien, gloria a Dios. Pero si decidimos mal, va a haber una consecuencia. Amén. Ahora bien, cuando nosotros entendemos esta postura, llegamos por fin al verso 20, que es el verso que me interesa. Y yo quisiera que usted lo marque en su Biblia, porque hay tres ordenanzas de Dios ahí para el pueblo de Dios. Amén. La primera, amando a Jehová tu Dios. Esa es la primera ordenanza. Atendiendo su voz. Esa es la segunda. Y siguiéndole a Él. Es la tercera. O sea, por cuanto nuestra voluntad tiene que estar en Dios, nosotros tenemos que hacer esto. Pero si nosotros lo leemos de corrido, a lo mejor no lo percibimos como si nosotros lo leemos de pausado. Por eso dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró delante de Jehová tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Así de que ahora yo sé que el Señor demandó a su pueblo tres cosas. Lo primero, amarlo. ¿Por qué? Porque el texto base de hoy, ¿cuál es, hermanos? Colosenses 3:14. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Esto está bien relacionado, bien comprometido, bien entretejido en lo que está hablando la palabra. Primero, amar a Dios.
por sobre todas las cosas. Pero si nosotros amamos a Dios, es bien fácil cumplir el segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Atendiendo a su voz. Aleluya. Atendiendo a su voz. Y la manera de atender a la voz de Dios, ¿qué es, hermanos? Aleluya, un aplauso al Señor. La palabra. Si usted atiende lo que hoy el Señor nos está enseñando, la palabra de Dios. Ahora bien, si usted ama a Dios, va a oír su voz. Y luego la tercera, ¿cuál es, hermanos? Amén. Es fácil seguir al Señor. Pero si usted quiere seguir al Señor primero, sin escuchar su voz ni amarlo, créanme que se le va a hacer bien difícil. Y eso es exactamente lo que el mundo y muchas iglesias están viviendo en este día. Se les hace difícil seguir a Dios. Pero usted, fuego santo, usted que cree en la bendición de Dios, usted que está con nosotros, tenemos que hacer esto, que realmente lo vivamos. Pero yo no puedo vivirlo si yo no entiendo cómo hacerlo. Porque es bien fácil decirlo, pero es bien difícil hacerlo. Pero si yo le presento hoy a usted 7 emblemas de cómo usted es para Dios, probablemente me diga: yo no sabía que tanto valgo para Dios. Porque valemos tanto para Dios, es que Dios nos dice que le amemos. Dios le dice que escuchemos su voz y nos dice que ¿qué? Le sigamos. Ahora sí, con esto en mente, hermanos, yo necesito caminar. Pero antes de todo, ¿qué es un emblema? Muchas personas no saben qué es un emblema. Entonces, le voy a dar unas descripciones de qué es un emblema. Un emblema es, hermanos, una representación, un anuncio, un letrero, un signo, un atributo, un símbolo, una figura de algo o de alguien. ¿Y usted qué es para Dios? Para Dios, usted es su emblema. Y Dios para nosotros es nuestro emblema, porque Él es nuestro refugio, es nuestro escudo. Amén. Nuestra torre fuerte. Esos son los emblemas de Dios. Amén. ¿Qué es Dios para usted? Dios tiene muchos emblemas. Todo lo que usted le dice a Dios, eso es un emblema de Dios. Pero hoy no voy a hablar de los emblemas de Dios. Hoy voy a hablar de los emblemas de la iglesia. Cómo Dios le llama a su iglesia. Y por eso es tan importante que si usted realmente quiere la bendición de Deuteronomio 30:20, usted necesita ¿qué? Es hacer en su vida estas 3 ordenanzas. ¿Cuáles son las ordenanzas? Amar a Dios, escuchar su voz y seguirlo. Entonces, con eso en mente, yo puedo caminar y seguir la bendición que Dios me ha enviado. Gloria a Jesús. Para Fuego Santo, este 8º aniversario llega en un momento muy difícil porque muchas cosas están pasando. Pero ¿saben qué? Hasta aquí la mano del Señor nos ha ayudado. Por eso nosotros hemos tenido y tenemos el favor, la misericordia de Dios, porque nos ha alcanzado. Hace casi 2 meses y medio nosotros, hermanos, nos habíamos ido de este lugar, pero hoy hemos regresado dándole gracias al Señor que hasta aquí Él nos ha guardado. Y eso solamente es porque Él vive. Así de que ahora ¿qué vamos a hacer? Nosotros debemos de seguir con esta bendición, pero con la misma visión, pero ahora hacia el futuro. Por eso, para que nosotros caminemos con Él, lo amemos, lo sigamos, necesitamos estos emblemas. Así de que el primer emblema, hermanos, que nosotros encontramos es el valor que Cristo nos da como perlas de gran precio. Dígale a su vecino ahí, grítele: tú eres una perla para Dios.
Ahí, gríteselo, tú eres una perla para Dios. Una perla es algo de valor, y no por lo que brilla o por lo que se mira, sino por cómo se concebió. Amén. Una perla es valor porque tuvo que morir algo adentro de ella. Entonces, la herida, escuche bien, que ocasionó esa pérdida, hizo que naciera una perla. Y eso es usted y yo. Ahora bien, váyase conmigo a los evangelios Mateo 13, 45 y 46, porque es importante que nosotros valoremos cómo es que en las parábolas el Señor nos da el valor. ¿Qué es el emblema que Dios nos está poniendo hoy, iglesia? Que tú eres una perla de gran precio. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Nosotros podemos ver esta parábola de dos maneras, y la manera que a mí me compete enseñar el día de hoy es la manera que debemos de ver quién es el personaje en el verso 45. Amén. Ese mercader que busca buenas perlas, ese es Cristo. Cristo andaba buscando, amén, algo que tuviera valor, algo que pudiera él usar en su ciudad, en su nueva Jerusalén. Amén. Algo que realmente apareciera bien. ¿Por qué Jesús habló de perlas? Es muy importante esto, porque cuando usted va a Apocalipsis y ve la descripción de la ciudad que va a vivir la iglesia, la novia de Cristo, dice que lo primero que usted va a ver y va a tener que pasar es por las puertas. Son 12 puertas y cada puerta es una ¿qué? ¿No los oigo? Una perla. Denle un aplauso al Señor. Dice que son perlas. Lo primero que usted va a ver allá en esa ciudad es una perla, porque las perlas son valor de gran precio. Para que usted y yo entienda el valor que Cristo le da a la iglesia en esa manera. Porque las perlas, hermanos, es un material que va a usar el Señor en la Nueva Jerusalén. Acuérdese, aquí en el mundo natural, la ostra o la hostia. Ostra. Amén. ¿De dónde viene? Del mar. El mar es sinónimo del ¿qué? Del mundo. Amén. ¿Y qué más? El mundo está ¿en dónde? En el pecado. Amén. Entonces, el mundo a nosotros como ostra nos ha herido. Y muchos están en delitos y pecados. Pero algo pasa cuando el Maestro viene a nosotros. Cuando el Maestro viene a nosotros, hay una herida y sale un líquido dentro de esta ostra. Y ese líquido se convierte, hermanos, en una perla. Cuando la perla, hermanos, ha muerto por dentro, trae la vida de la perla. La única manera de que usted vea una perla es porque la hostia adentro murió. Y usted y yo morimos al pecado, pero Dios buscó esa perla de gran precio que es la iglesia. Y ahora esa iglesia, hermanos, brilla porque la bendición de Dios, ¿qué, hermanos?
es grande. Así de que la perla representa a los creyentes renacidos en Cristo. Entonces, ¿cuál es el primer emblema que Cristo le da a la iglesia? ¿Somos qué? Perlas de gran precio. Amén. Ahora bien, cuando Cristo habló a sus discípulos, también representó otra cosa en nosotros. Y eso lo representó, hermanos, a la bendición de Pedro. Amén. Cristo lo declaró a través del encuentro con Pedro. Estamos en Mateo, váyase al capítulo 16 ahora. El verso 18, la conversación que tuvo Cristo con Pedro, en donde a él le cambia el nombre. Amén. Porque él se llamaba Cefas, pero ahora el Señor le ha cambiado el nombre y le ha puesto Piedra. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Cuando Cristo le dice a Pedro, ahora bien, tú tienes que entender que tú eres una piedra, y quiero que no olviden este concepto que voy a poner, porque una piedra no es una roca puede ser inmensa, una piedra es pequeña. Entonces dice, sobre esta roca que soy yo, va a edificar la iglesia, y las puertas del Hades no van a entrar. Amén. Quiere decir que ahora Dios nos está representando también como una ¿qué? Piedra. Ahora bien, Cristo se encargó también de enseñarnos las consecuencias de malas decisiones. ¿Se acuerdan que Deuteronomio nos acaba de hablar acerca de tomar buenas y malas decisiones? Váyase ahora, seguimos en Mateo, pero ahora váyase al capítulo 18, verso 11 al 17. Cristo se adelanta a los tiempos siempre y nos da estas bendiciones. Amén. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había ¿qué? ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por ellas que por las 99 que descarriaron. Así que no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Esa no es la voluntad de Dios, que un hijo de Dios se vaya y se alegre. ¿Qué más dice ahí? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, ¿qué dice ahí? Tenlo por gentil y publicano. Cristo no quiere que nadie se pierda, pero el corazón duro hace muchas veces que nosotros no entendamos estas bendiciones. Hoy vamos a aprender 7 emblemas de lo que la iglesia es, que representa para Cristo. Pero a veces nosotros nos sentimos tan poca cosa que no entendemos por qué el Señor dice, sígueme amando. ¿Qué más? Segundo principio, sígueme y sigue caminando conmigo, porque es seguirlo, ¿verdad? Gloria a Jesús. Entonces, el segundo emblema es que nosotros somos casa y templo de Dios. Pero si somos casa y templo de Dios, necesitamos tener orden. ¿Estamos de acuerdo, hermanos?
Si nosotros somos fuego santo y somos casa de Dios, templo de Él, necesitamos tener, ¿qué, hermanos? Orden. Gloria a Jesús. Primera de Pedro 2:5. ¿Se acuerdan que a Pedro el Señor le cambió el nombre? Bueno, le dijo que era una piedra. Amén. Ahora bien, ¿por qué es importante que retomemos ese concepto? Porque Dios nos está queriendo abrir los ojos, que ahora el Señor nos llama, que somos, hermanos, su casa y su lugar santo, pero debemos tener orden. Vosotros también. ¿Quiénes son vosotros? El pueblo de Cristo, la iglesia. Repita conmigo, ¿qué dice ahí el concepto? ¿Cómo qué? Ser edificados como casa espiritual. Ok. Quiere decir que yo no puedo edificar mi casa si mi piedra no es viva. Hay muchas piedras, hermanos, y esas piedras no edifican. Las piedras que edifican son las piedras vivas. En otras palabras, Dios ha juntado muchas piedras para hacer columnas. Esa es otra cosa que viene. Pero si usted y yo no somos el material que el Señor dice, sencillamente no vamos a funcionar en la casa de Dios. Por lo tanto, ahí dice, aquí hay, hermanos, 3 principios, otra vez. Fíjense bien, en este emblema hay 3 cosas que el Señor nos está hablando. Porque primeramente dice que somos, ¿qué? Piedras vivas. En segundo lugar, somos edificados como casa. Y en tercer lugar dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, porque somos sacerdocio santo, somos sacerdotes apartados para su servicio. Ahora, yo quiero abrir 3 paréntesis para que entendamos esto. Primera de Pedro 2:5 tiene 3 importantes cosas que no se nos olviden. Piedras vivas. Nosotros, los que creemos en Jesucristo, somos esas piedras. Amén. Pero, ¿por qué? Porque somos vivas, porque Dios nos cambió, Dios nos mudó, Dios nos transformó. Amén. Dios, hermanos, nos hizo nuevas criaturas. Por eso es que somos piedras vivas. Ahora bien, piedras vivas es aquel que no contiende con su hacedor. Nosotros, hermanos, somos barro. Nosotros no somos, hermanos, los que le decimos a Dios qué hacer. ¿Se acuerdan en Romanos 9:20 y 21? Donde retoma la palabra de Dios acerca del alfarero, donde habla y dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con tu Dios? Amén. ¿Dirá el vaso del barro quién lo formó? ¿O por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Antes éramos por naturaleza vasos de deshonra, porque el pecado nos había puesto así. Pero hoy, ¿qué somos, hermanos? Vasos de honra. Somos, hermanos, vasos de honra. ¿Para qué? Para que como piedras vivas hagamos el principio de ¿qué? De edificar casa de Dios. Es lo que nosotros hacemos. Usted, con su servicio en la iglesia, edifica el cuerpo de Cristo y la iglesia del Señor. Por lo tanto, estamos bien en eso. Amén. Ahora bien, somos edificados por esa manera. ¿Por qué? Porque Dios desea, hermanos, con estas piedras vivas, edificar muros que contrarresten a Satanás, hermanos. Y no, hermanos, piedras separadas o esparcidas. Una iglesia que es separada, una iglesia que está esparcida, no construye. Nosotros no podemos ser, hermanos, una iglesia que destruye.
una iglesia que no construye. Ustedes que han hecho, ¿cuántos aquí alguna vez han hecho una pared? ¿Cuántos han hecho un plafón? ¿Qué es lo que se hace? Arena, piedra, amén, cemento, se mezcla, y lo primero que ustedes hacen es hacer la mezcla, y comienzan a salir piedras que usted no las usa, sino las tira. ¿Por qué? Porque no van a trabajar, no cajan, no encajan, y están apartadas. Usted, si es una piedra viva para el Señor, no se puede separar, tiene que construir. Es lo que Dios nos está enseñando. Somos edificados como cuerpo de Cristo. Amén. Y en tercer lugar, hermanos, somos sacerdotes apartados para su servicio. En otras palabras, donde mora el Espíritu Santo, y por lo tanto usted y yo tenemos la responsabilidad primeramente de nuestra casa. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Entonces, el tercer emblema, hermanos, es que somos columna y baluarte de la verdad. Pero ¿cómo vamos a ser columna y baluarte de la verdad? La única manera es a través del testimonio. Usted no puede ser columna y baluarte de nada si su testimonio no es bueno. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Fíjense bien lo que dice ahí. Verso 14. Primera de Timoteo 3, 14. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, ¿qué dice ahí? Esa es la palabra clave. Sepas cómo que comportarte, conducirte. ¿A dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí hay otros tres principios. Búsquenlos. Ahí está. La primera cosa que nos dice el verso 15 es que debemos conducirnos en la casa de Dios. Márquelo. Conducirnos en la casa de Dios. Debemos de vivir en el Espíritu. De esa manera podemos dar a Dios valor. La única manera. Dios actúa y obra en su templo y en cada uno de nosotros cuando nosotros nos conducimos en la casa de Dios. Pero vamos a los tres primeros principios de Deuteronomio 3:20. Amar a Dios. Amén. Segundo, escucharlo a Él. Si amamos a Dios y lo escuchamos a Él, vamos a tener que un buen testimonio. Y vamos a tener que la manera de conducirnos bien en la casa de Dios. No con contiendas, no con pleitos, sino que en amor. Amén. Gloria a Jesús. La segunda, hermanos, dice que somos columna. ¿Qué es una columna, hermanos? Son los que apoyan el fundamento que es Cristo. ¿Qué es Cristo? La palabra. ¿El fundamento cuál es? Cristo. Nosotros somos donde se apoya la palabra. Amén. Allí es donde la palabra quiere hacer algo. Por eso dijo Pablo que el fundamento ya estaba puesto, y aquel que construye bajo ¿qué? Fundamento. Es lo que nosotros vamos a hacer en Fuego Santo. Vamos a hacer columnas porque vamos a partir en base a dónde, hermano. Aquí. Si no estamos de aquí, de nada sirve que nosotros construyamos. Es como que nosotros estuviéramos construyendo otro evangelio. Entonces, la iglesia es la columna en la que se sostiene la verdad del evangelio. Por eso a una iglesia la van a conocer, porque habla verdad. ¿Quién hablaba verdad? Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque dice que todo lo que él hablaba era verdad.
porque él se apoyaba ¿dónde? En el fundamento. Si usted y yo hablamos verdad, va a ser la diferencia. Hermanos, ya la iglesia tiene que aprender, ya la iglesia no tiene que entretener, la iglesia tiene que ¿qué? Comenzar a predicar y enseñar la palabra de Dios. No a contar chistes, no a contar testimonios largos que no sacian, sino a hablar de la verdad. Es bueno contar testimonios cuando edifican, pero más bueno es hablar de la palabra de Dios para que crezcamos, seamos columnas y un día aquel que venga se pueda apoyar. Amén. Y luego, baluarte. ¿Qué es un baluarte? Muchas personas han oído hablar del baluarte, pero un baluarte, ¿sabe qué es? Es una fortificación, es una defensa, es una fortaleza. ¿Cuántos en el nombre del Señor se consideran eso? Cuando oramos y guerreamos, el enemigo no se acerca. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros somos un baluarte para el Señor. Nosotros somos el punto de autodefensa. Cuando vienen, hermanos, los ataques se cortan. ¿Por qué? Porque estamos, hermanos, siendo columna, estamos siendo baluarte y estamos también, hermanos, conduciéndonos con temor en la palabra del Señor. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Si nosotros somos la representación de Dios, necesitamos entender que somos esas tres cosas. Qué importante es esta bendición de este emblema. El emblema número 4, hermanos, es que somos la grey de Cristo. Fíjense bien, Cristo nos enseña que somos la grey, somos sus pequeños, somos su bendición. Amén. Por eso dependemos de Él. ¿Cuántos nos consideramos la grey de Cristo? La grey de Cristo es ese grupo selecto que el Señor ama. Amén. Isaías 40, del 10 al 11. ¿Qué nos habla la palabra del Señor? Fíjense que esto está hermoso. Desde el tiempo del Antiguo Testamento hasta el tiempo del Nuevo Testamento, vamos a conectar esa bendición de la grey de Dios. Amén. Isaías 40, 10 al 11. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. El Señor va a venir con poder. Y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Está hablando, hermanos, de cuando Cristo venga. Amén. Amén. Escuche, esto es tremendo. Pero dice que Él va a venir por alguien o por algo. Como pastor apacentará ¿a quién? A su rebaño. En su brazo llevará los corderos, los maduros, los que ya son trigo maduro del Señor. Amén. Y en su seno los llevará, los pastoreará suavemente a las recién paridas, los de pecho, los inexpertos. Amén. Ahí el Señor está hablando de esa grey, que nosotros necesitamos entender que Él viene por nosotros, por eso nos valora. ¿Qué dice 1 de Pedro 5:2? Ahora el apóstol Pedro da este término a los líderes que Dios nos ha puesto, hermanos, para ayudar al pueblo del Señor. Porque aquí nos está hablando a los dos, a los que están en servicio y a los que sirven. Amén. Porque es importante la bendición del Señor. Apacentar la grey de Dios, o sea, la iglesia de Cristo, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia, sino con ánimo pronto. El ánimo del Señor, hermanos, como líderes y siervos,
debemos, hermanos, de entender que todos somos creyentes de Cristo. Amén. Usted y yo valemos la sangre de Cristo y somos para Él la grey. Quiere decir que es un emblema muy fuerte, porque Isaías nos dice que Él nos va a pastorear a todos. Amén. A los maduros como a los inexpertos, el Señor lo va a hacer. El quinto emblema, hermanos, representa la familia de Cristo. Y la familia de Cristo, hermanos, debe de llevar su imagen. Cuando el apóstol Pablo escribió a los Efesios, habló acerca de una familia, y es la familia de Cristo, pero también, según los teólogos, está refiriéndose también a toda la familia. Nosotros somos humanos. ¿Cuántos somos humanos? Tenemos familia. Pues es también parte del plan de Dios nuestra familia. Efesios 3, 14 y 15. Cuando Él dice que Él estaba intercediendo por esto, por este emblema que Cristo también nos da. Porque dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia. ¿A dónde? En los cielos y en la tierra. Esto incluye, hermanos, la bendición espiritual de la familia de Dios en los cielos, como aquí en la tierra. Amén. Y nosotros debemos de estar haciendo toda esa bendición para el Señor. Y si usted quiere la descripción de la familia, por favor, léalo, porque es mucho, pero usted lo puede hacer en Romanos 12, del 9 al 21. El Señor ahí nos está hablando muy lindo cómo es que nosotros como familia debemos de comportarnos. Especialmente, miren, el verso 10. Amémonos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Amén. Dándole lugar a cada uno, respetándonos. Amén. Dándole gracias a Dios por la vida de todos, porque Dios nos tiene en ese mismo sentido. Verso 16. Unánimes entre vosotros, no antiguos, sino asociándonos con los humildes. No seamos sabios en vuestra propia opinión. Amén. También dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Ahí está, o sea, unidos como familia, Dios nos quiere en esa bendición. El sexto emblema, hermanos, es que somos la novia vestida y adornada. Usted lo sabe. Ya hemos hablado de eso. Apocalipsis 19, del 7 al 8. Ahí habla acerca de que hay que gozarnos, porque van a venir las bodas del Cordero. Y el verso 8 habla acerca de que está vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Cada cosa que hacemos es el reflejo de nuestro vestido, hermano. O sea, de que debemos de pensar de que Dios nos quiere siempre vistiendo ese vestido, porque en cualquier momento viene. Amén. A ver, qué duro es para el que se casa y ve que el uno o el otro no llega. Es difícil. ¿O cómo se siente? ¿Nervioso o no? Es difícil porque pues no llega y no llega. Amén. Pero ya está vestido uno, ¿verdad? No hay problema. Desde que, hermanos, el Señor nos quiere con esa bendición. Y por último, hermanos, el número 7. Este es muy importante. El emblema de que nosotros somos el candelero de Cristo. Nosotros somos el candelero de Cristo, hermanos. Porque vamos a ser su iglesia exaltada. Y tengo dos citas que van a traer más luz a esta bendición. Lo primero, como iglesia individual, Mateo 5:16. Quiero que entendamos esto.
El Señor nos quiere en este emblema, trayendo ¿qué, hermanos? Ahí dice todo, que seamos ¿qué, hermanos? Amén. Como personas, como personas individuales, como iglesia que somos en Cristo. ¿Cómo nos quiere el Señor? A ver, léalo conmigo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras ¿qué? Buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Pero si en mí no ven luz, sino que tinieblas, entonces este emblema no está en mí. El Señor me puso ese emblema, me puso ese signo, me dijo que yo soy luz para que alumbre en medio de la oscuridad, para que glorifique al Padre. Ahora bien, Juan habló de las 7 iglesias en Apocalipsis. Váyase a Apocalipsis 1, 19 y 20. Ahí es donde nosotros encontramos que nosotros no vamos a hacer, hermanos, cualquier cosa. El Señor nos trata y nos dice que somos y tenemos valor. No somos cualquier cosa, hermanos. Por eso, Fuego Santo, usted y yo debemos de sentirnos especiales para hacer fotos con el Señor y seguir caminando con Él. Amén. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto, ¿qué dice ahí? Son las 7 iglesias. ¿Usted ha visto un menorá? ¿Un menorá cuántos brazos tiene? ¿No lo oigo? 7. Bueno, ¿por qué tiene 7? Porque ahí se encuentran los 7 espíritus de Dios. ¿Según qué? Isaías 11. 3. Se me hace que está ahí la cita. Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo que estoy revestido del Señor, alguien búsquelo para corroborarlo, porque creo que sí está ahí, para que no nos quedemos ahí en dudas. 7:2, 11:2, Isaías 11:2. Amén. Saboréelo pues conmigo. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Ahí está. Ahora bien, hermanos, voy terminando. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos hoy, iglesia? Hoy en este aniversario de Acción de Gracias, porque ya pasó el aniversario, hoy es servicio de Acción de Gracias. ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando? Que debemos de aprender a obedecer estos 3 mandamientos de Deuteronomio 30:20. Amén. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Y viviendo estos 7 ¿qué? Emblemas en nuestras vidas. Recordando que solamente a través de Dios podemos hacerlo. Y si se nos da una vez la gloria, a Él. Segunda de Corintios 10, 17 y 18, hermanos. No se nos olvide, iglesia, que si Dios nos va a usar, Segunda de Corintios 10, 17 y 18, no puede faltar en nuestras vidas. ¿Y qué dice ahí la palabra del Señor? Fíjense qué tremendo. Segunda de Corintios 10, 17 y 18. Mas el que se gloríe, gloríese en el Señor. Porque no es, por favor, todos juntos,
porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y si Dios alaba a esta iglesia, pues denle la gloria a Él todavía. Amén. Y termino con el texto original, que no nos puede faltar. Alábele, fuego santo, sírvale al Señor, porque como dice Colosenses 3:14, por encima de todo, vestidos en amor, que es el vínculo perfecto. Puesto de pie, iglesia, dele gracias al Señor. Buen Dios y Padre, he predicado tu palabra. Gracias porque tú nos has dado, Señor, esta bendición. Hoy que renovamos votos con el Señor, te pedimos que nos ayudes en este 8º aniversario de nuevo comienzo, que sea un nuevo comienzo en ti, que vivamos, Señor, Deuteronomio 30:20, esos 3 ordenanzas, Señor, que tú nos has pedido muy fuertemente. Amarte, Señor, sobre todas las cosas. Señor, también atender a tu voz y seguirte. Ahí está, Señor, un gran secreto de bendición. Pero tú también nos recuerdas que tenemos 7 distintivos para que nosotros no nos sintamos menos. Al contrario, valemos tanto que tú vienes por nosotros. Gracias, Señor, porque tú has estado, Señor, con fuego santo y vas a seguir estando hasta que usted venga. La gloria, la honra y la alabanza al Rey. Dele un aplauso al Señor.